Somos el grupo número 2 del Laboratorio de Microbiología General, Genética Bacteriana. Genética bacteriana. Las bacterias son microorganismos con capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Para comprender esta capacidad es importante conocer las bases de su genética, es decir, cómo está organizada la información genética, cómo realizan y regulan su expresión, qué mecanismos de variación génica poseen. Conceptos. El genoma bacteriano es el conjunto total de genes que porta una bacteria, tanto en su cromosoma como en sus elementos genéticos extracromosómicos. El cromosoma bacteriano consta de una sola molécula circular de ADN. Toda la información genética esencial para la vida de la bacteria está contenida en esta molécula. Y los elementos extracromosómicos, como los plásmidos y bacteriófagos, estos son los que se transmiten de una célula a otra. Plásmidos. Un plásmido es una molécula de ADN cuya replicación es independiente del ADN. La información que contiene proporciona cualidades al hospedador en determinadas condiciones. Tipos de plásmidos. Existen plásmidos de fertilidad, presentan genes vinculados con la capacidad de conjugación. De resistencia, son aquellos que contienen datos genéticos necesarios para otorgar resistencia ante ciertos antibióticos. Conjugativos y no conjugativos. Los conjugativos tienen la capacidad para transferirse entre células, y los no conjugativos carecen de información genética para hacer el proceso de transferencia. Bacteriocinetic. Estos brindan a las bacterias la protección necesaria ante ciertos tipos de bacteriocina. De enterotoxinas. Son aquellos que le dan la capacidad a la bacteria de producir enterotoxinas. De virulencia son aquellos que contribuyen a agravar el proceso infeccioso. Recombinación genética. Características. Es la creación de nuevas moléculas de ADN por el intercambio de secuencias entre dos moléculas preexistentes. Se da en eucariotas y en procariotas, donde los elementos genéticos contenidos en dos genomas separados llegan a estar dentro de la misma unidad. Se da durante la meiosis y es un mecanismo efectivo para adaptarse a ambientes desfavorables. Tipos de recombinación. Homólogo o legítima. Se da cuando hay gran similitud entre el ADN del donador y del receptor, y por ello solo se modifica la posición de los genes. Heteróloga o ilegítima. Es el resultado de la introducción de genes nuevos en la replicación entre secuencias diferentes de ADN. La recombinación se puede dar en tres formas: transformación, conjugación y transducción, que serán explicados a continuación. Transformación. En la transformación, la bacteria receptora acepta moléculas desnudas de ADN. Las moléculas desnudas de ADN penetran por la pared desde el medio externo y el ADN es destruido rápidamente por las DNA-SAS. La pared de la célula receptora debe estar relativamente permeable para dejar pasar fragmentos de ADN. Y las especies que sufren transformación son Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus, Neisseria y Bacillus. En esta imagen podemos observar el proceso de transformación. Vemos a la célula donante, de donde salen los fragmentos de ADN que ingresan en la célula receptora, en donde se observa el cromosoma bacteriano. Luego se da la integración, recombinación o sobrecruzamiento para finalmente formar la célula transformada. Conjugación. Es un fenómeno de recombinación en donde dos bacterias se aparean y establecen un puente entre ellas por pilisexuales, y posteriormente se genera el paso de material genético de una célula a la otra. A la célula donadora se le llama macho o F positivo y a la célula receptora se conoce como hembra o F negativo. Existen variantes de conjugación. Número 1. Transferencia de genes de plásmidos, que son los que más frecuentemente se dan. 2. Transferencia de genes de cromosomas, que son aquellas que son capaces de transferir genes cromosómicos a una alta frecuencia. 3. Transferencia de plásmidos y genes de cromosomas, en donde las células que poseen esta capacidad de transferir a alta frecuencia ambos elementos genéticos a un receptor se llaman F, Transducción. En la transducción, el material genético es transportado desde la célula donadora al citoplasma de la receptora por medio de un bacteriófago que actúa como vector. Cualquier gen de la bacteria donadora tiene igual probabilidad de ser transducido y posteriormente recombinado. Existen dos tipos de transducción. Está la transducción especializada, que
En esta, los fagos transfieren genes específicos, y la transducción generalizada, en donde los fagos transfieren genes con secuencias aleatorias a causa de un almacenamiento accidental del ADN del huésped. Muchas gracias por su atención. Feliz día.